Muy bien, tema álgido, por supuesto, nos interesa mucho a todas y todos. Tema estructuralmente político, ideológico, sí. Es el tema de las pensiones y del sistema de pensiones que se está discutiendo en el Parlamento actualmente en el país. Y para hablar de ello, ¿qué es lo que hay detrás de este tema realmente? Estamos con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recaredo, bienvenido a este Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Comencemos con el siguiente titular, ¿no? Y explicamos qué significa todo esto. Cámara aprueba idea de legislar proyecto de reforma de pensiones con respaldo de demócratas, ¿no? Esto ocurrió el día de ayer, pero no se llegó a la votación para ese 6% de 3 y 3, como esperaba al menos el gobierno. Había ido bajando la expectativa del gobierno, pero ni una así, ¿no? Ni con la propuesta que había señalado el presidente Piñera en su momento, se logró los votos de la derecha y también de los que se autodenominan como centro, entre otras diputadas y diputados, ¿no? Así es. Recaredo, ¿qué esconde decíamos, ¿no? Este álgido debate que se está dando en el Parlamento? ¿Qué hay detrás de la modificación del sistema de pensiones que se pretende? Desde el punto de vista que tenemos en la Fundación Sol, lo que acá está detrás son los intereses del gran capital de nuestro país. Principalmente estamos hablando en concreto de aquellos grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque hoy el fondo de pensiones, que es equivalente a algo así como el 60% del Producto Interno Bruto, a diciembre del año 2023, según los datos de la propia Superintendencia de Pensiones, estamos hablando de más de 188 mil millones de dólares. Claro. Y eso está invertido en empresas, en bancos y en distintos instrumentos financieros que operan en nuestro país y en el extranjero. Sí, porque a grandes rasgos, ¿qué hacen los administradores de pensiones? ¿No? Toman el dinero de los trabajadores y lo invierten en el sistema financiero. Claro, y esa inversión equivale en promedio, como tú dices, de los últimos 2 años, 70% más o menos, porque bajó el año pasado un poco, ¿no? Pero estamos hablando de casi 200.000 millones de dólares, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es lo que hacen las AFP? Las AFP toman la cotización de los trabajadores y esto es invertido en las grandes empresas de nuestro país. Eso es muy importante tenerlo presente, en las empresas que se cotizan en el índice de acciones que es el IPSA y que en gran medida esto, ¿qué es lo que ha permitido? Ha permitido de que empresas que se han coludido, que hemos conocido públicamente o que han financiado de forma no legal a distintos partidos o incluso también a candidaturas, como ha sido Sokimich, como ha sido Penta, ¿verdad? O incluso la papelera CMPC, sean empresas que reciben inversiones desde el ahorro previsional de los trabajadores. Claro, porque por ley, aunque los fondos se señalan que son tuyos, uno no tiene la potestad para saber dónde la invierten, ¿no? Tiene que ser estas AFP las que lo invierten donde ellas estimen conveniente. Así es, la ley hoy en día lo que en cierta forma permite es que haya un nivel muy escaso de participación, que es la elección del fondo. Y según la elección del fondo, ya sea del fondo A hasta el E, a la persona, al trabajador o trabajadora, se le comenta de que esto va a estar invertido, su ahorro, en empresas que pueden tener más o menos riesgo. Y eso también es súper importante, claro, que cuando estamos hablando de este esquema de inversión, el ahorro de las personas está sometido a un riesgo, es decir, pueden haber pérdidas y al mismo tiempo puede haber una rentabilidad. Pero ahí es muy importante que nos detengamos, porque quienes defienden el sistema de AFP, en lo que se amparan, es en que ha logrado históricamente, si miramos el fondo C y analizamos su rentabilidad, ha logrado un resultado que es bastante importante, bastante positivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos que mirar no es solo la rentabilidad, lo que tenemos que mirar es el monto de las pensiones que se pagan. Y cuando vemos el monto de las pensiones que se pagan, podemos tomar el último dato que publicó la Superintendencia de Pensiones y las pensiones autofinanciadas para aquellas personas que estuvieron cotizando al menos entre 35 y 40 años, que no podríamos decir que es un rango bajo de años cotizados, apenas la mitad de esas personas apenas alcanza un monto que ronda los 250.000 pesos. Entonces, realmente ahí tenemos un problema. O sea, independiente de la rentabilidad, independiente de que este ahorro acumulado se esté invirtiendo en el mercado financiero, las pensiones no alcanzan. Ese es el problema. Perfecto. Se señala también que de parte de la oposición que esto estatizaría de alguna manera dineros que son de todas las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y está este lema de con mi plata no. ¿Qué te parece a ti el concepto de solidaridad que se estaría aplicando y qué significa este revés que tiene el gobierno
de este 3 y 3, ¿no? ¿Hacia dónde iría este 6% adicional entonces? Claro, o sea, si estamos de acuerdo en el diagnóstico de que las pensiones son demasiado bajas, no son suficientes para vivir en la vejez, la pregunta lógica es cómo podemos revertir esa situación. Y desde el punto de vista de nuestros estudios y de la experiencia comparada, al menos en más del 90% de los países del mundo, existen esquemas de pensiones contributivos, solidarios, que incorporan elementos del reparto. O sea, cuando se dice que los sistemas de reparto en el mundo están quebrados, etcétera, eso es muy difícil de comprobar con la realidad, porque lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, incluso estos países que llamamos países desarrollados, es que existen sistemas de pensiones solidarios y que en gran medida eso permite que las personas que cotizan, y los trabajadores, puedan al menos tener un elemento que es clave, que en este sistema está muy por el suelo, que es el conocimiento de la tasa de reemplazo. Es decir, cuánto voy a obtener como pensión en relación a mis últimos sueldos, qué porcentaje voy a recibir. Claro. Oye, a mí me llama la atención algo, Recareo, que no entiendo en esto, ¿no? Porque puede ser una victoria a lo pirro del gobierno, esta idea de legislar, si finalmente se le termina dando más dinero a un sistema que lo que ha hecho finalmente es dejar con mucho júbilo al sistema financiero más que a las personas, ¿no? Claro, o sea, acá estamos viendo que el gobierno generó o ha llegado a una reforma que es muy parecida a la que el gobierno anterior había estado también tratando de procesar y que en este sentido podríamos terminar teniendo más cuentas individuales. Y es muy importante que todos y todas sepamos de que las cuentas individuales son el centro de este asunto, porque al final es lo que administran la AFP. Y estas cuentas individuales son en gran medida las que van a terminar siendo invertidas en el mercado de capitales, en las grandes empresas de nuestro país, beneficiando a los grupos Lux, Sigmata, Angelini, el grupo, o también a Sokimichi, Ponce Lerú. Entonces, en gran medida, acá la pregunta que nos podemos hacer es realmente, ¿queremos un sistema de pensiones que pague pensiones suficientes para la vejez, para que no se enfrenten problemas en los hogares? Porque al final no podemos aislar a la persona que recibe una pensión de 200.000 pesos, o incluso mucho menos, del hogar en el que vive. O sea, esto afecta a todas las personas, no es algo que afecte solo a quienes están jubiladas o pensionadas. Y hoy día puede que este gobierno termine con más cuentas individuales, reforzando esta lógica que ya tenemos hace más de 40 años, que es una lógica que está fracasada. ¿Por qué? Porque las pensiones no alcanzan. Oye, en medio de la discusión que se conoció ayer, que se dio ayer en el Parlamento, hay un punto de vista que pone el diputado Ibáñez, presidente de Convergencia Social, el partido del presidente de la República, sobre las sillas musicales, que es un tema también que ha analizado recientemente la Fundación Sola. Escuchemos lo que dijo en ese hemiciclo el diputado Ibáñez, lo conversamos contigo, Recareo. A ver, un año entero de debate y me gustaría decir algunas cosas como son. Con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el gobierno, ¡pum!, la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada? Bueno, Diego Ibáñez, lo decíamos, presidente de Convergencia Social, hablando de un tema que ustedes justo traían también, ¿no? Que era una gráfica sobre precisamente la senadora Jimena Rincón, que había sido directora también de una AFP, en este caso Provida, ¿no? Claro, acá se da una situación interesante porque antes de ser directora ella también estuvo en la superintendencia, como podemos ver en la gráfica, en la superintendencia de seguridad social, ¿ya?, entre el 2000 y el 2005. Luego de eso fue directora de AFP Provida y luego volvió a un cargo en el gobierno como ministra del Trabajo y Previsión Social. Todo muy vinculado. Acá, más allá de todo lo que se podría... O sea, anduvo siempre en el rubro. Claro, estuvo dentro del giro. Todo lo que uno podría especular respecto de qué ocurre, quizás es algo que no es tan atractivo como lo que en concreto esto puede significar. Y en concreto esto significa que una persona que estuvo en el ente regulador, luego pasó a los organismos regulados y luego volvió a un ente de política pública, en este caso el ministerio, que tiene que ver también con la materia. Entonces nos preguntamos, por un lado, ¿pueden existir otras alternativas para organizar este tipo de gestión, para supervigilar realmente los propios trabajadores y trabajadoras
compras, este tipo de acciones, este tipo de Y en movimientos. democracia comparativa, los países más desarrollados, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, al Hay- respecto? Me imagino que hay periodos donde no puedes participar de un lado a otro, ¿no? Claro, hay distintas experiencias. Por ejemplo, España hasta el año pasado estaba discutiendo esta materia. Son muchas veces materias difíciles de consensuar, pero en Estados Unidos hay normas que en gran medida impiden que quienes hayan estado en niveles de presidencia o vicepresidencia de alta jerarquía pasen a ocupar cargos directivos en empresas sobre Claro. las mismas materias, es decir, hablando de lo mismo. Y ahí estamos, como tú lo decías, o sea, estamos mirando a uno de los países que es referente en el capitalismo actual. Entonces, podemos preguntarnos por qué acá no hemos problematizado esta situación, y desde nuestro punto de vista, este tipo de regulaciones es muy importante que también nos dejen entrever que acá hay un sistema de unos pocos y unas pocas. O sea, al final... Se parece- crea una elite que defiende a la elite, en el fondo, ¿no? se crea, se como tú recluta. dices, se crea, podríamos decir, un grupo de defensa de los intereses del gran capital. O sea, tenemos un grupo de élite preparado, altamente burocratizado, con redes en los distintos espacios, que lo que defiende, al final del día, es el interés de los grandes grupos económicos. Oye, Recaredo, hace un tiempo, ¿no? Un par de años, no sé, invitamos al entonces Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a una conversación en este Ley de un Ciudadano, aquí en Esto es Disponible, y hablamos de este tema. Y él nos contó una anécdota muy interesante que él vivió en su doctorado en Alemania, de parte de un profesor de la Universidad de Geyser, que le dijo lo siguiente respecto de lo que tú estás hablando. Mira. Corrupción. Sí, eso fue una de las primeras reuniones que tuve con el profesor que me recibió en Gießen, en una Ya. ciudad universitaria en el centro de Alemania. El profesor se llamaba Klaus Lange, que murió el año pasado. Y él, en esa entrevista, en esa primera reunión, yo, claro, quería parecer como que era una persona que era activa, que hacía cosas, que era importante. Ya. Y le conté lo que hacía, porque él me preguntó qué hacía. Y yo le dije, bueno, hago clase en la universidad, trabajo. En ese tiempo yo trabajaba en el Consejo de Defensa del Estado. Y cuando puedo, le dije, además trato de llevar algunos juicios, algunos casos. Me dijo, muy bien, me dijo. Eso en este país se llama corrupción. Porque acá el funcionario es solo funcionario, el profesor universitario es solo profesor universitario, y el que quiere ejercer la abogacía es abogado, pero no se pueden juntar las tres cosas. Mira, el banquero es banquero. Exactamente, porque si no hay conflictos de intereses. Exacto. No puedes. Y es o sea, yo diría que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro Estado en Chile. Eso le dice el profesor de la Universidad de Gießen, ¿no? Esto aquí es corrupción. Aquí en Chile no es corrupción esto. Claro, Porque acá- aquí se presentan, disculpa, muchos académicos con título académico hablando un tema, pero no dicen que además de ser académico, trabaja para un fondo o tiene dinero invertido en el sistema financiero o trabaja para grandes grupos económicos, ¿no? Se presentan como académicos. Claro, eso ha ocurrido, y nosotros en la Fundación Sol también hemos realizado investigaciones donde hemos analizado estos puntos. Por ejemplo, en el ámbito académico esto suele ocurrir. Hay también en distintas áreas de las cosas donde uno lo que va viendo es que se genera, más allá de la conducta individual de personas que se pueden identificar, pareciera, como tú lo mencionabas anteriormente, que este es un grupo de élite. Es decir, es un Claro. grupo que está preparado, es un Y grupo se que presentan también como se conoce. como expertos, ¿no? Y se Nosotros presentan somos como expertos, pero también son parte o fueron parte recientemente de los grupos de poder o de interés a los cuales están defendiendo como expertos, ¿no? Claro, Y y eso no se conoce públicamente. claro, O al menos y no se en entender. apariencia hay una neutralidad en las opiniones que se dan, pero al final de cuentas, como se graficaba recién en lo que decía el excontralor, lo que has dicho tú, acá realmente no hay neutralidad, hay una posición. O sea, es difícil que alguien que haya sido director o directora en empresas a través del mandato de la AFP o de las propias AFP no tenga una posición favorable respecto a lo que ahí se hace. Claro. O sea, por algo ocupan esa alta Como el jerarquía. caso de Inostroza, como ustedes también tienen una gráfica, ¿no? Que se presentaba como ex superintendente de salud, pero a la vez era miembro de una AFP, era directivo de una AFP. Claro, De una ISAPRE, perdón. de una ISAPRE, claro. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, un ejemplo también reciente que es interesante, tiene que ver con la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar, que hoy día está en la lista de la AFP también para poder ser parte de los directorios de las empresas en las cuales las AFP invierten. Entonces, al final volvemos a la pregunta, ¿qué pasa en estas altas jerarquías del sistema público cuando tenemos, quizás podríamos pensar
pensar en carrera funcionaria, podríamos pensar en otro tipo de estructura para ocupar estas jerarquías, Sí. pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que desde el mundo del trabajo y los trabajadores pueden hacer para velar por su ahorro? Y nosotros queremos, en primera instancia, pensar en un sistema que sea solidario y que tenga como objetivo realmente financiar buenas pensiones. Suficiente. Interesantísimo tema ciudadano, ¿no? Y también la responsabilidad de los medios de poner un asterisco, ¿eh? Ya, académico, decano de la facultad tanto de una universidad prestigiosa del país, un asterisco, pero también trabaja para tantos fondos o trabaja Claro. para el grupo económico tanto, ¿no? Sobre todo si cuando el tema sobre el cual está escribiendo o defendiendo públicamente tiene que ver precisamente con el trabajo privado y no con el académico, ¿no? Así Porque es. aquí se puede hacer, como dijo Jorge Bermúdez, y aquí no es corrupción. Claro, sí, es Con otras importante aquello. Es importante que la información sea transparente y que en gran medida también hayan acciones colectivas desde el mundo del trabajo, creemos nosotros. O sea, las organizaciones sindicales, organizaciones sociales, populares, en gran medida debiesen tener cosas que plantear en estos temas, debiesen estar más cercanas a esta situación y también no pensar que solamente esta élite es la que está dedicada a gobernar y puede hacerlo. Recareo, a nombre del equipo, muchas gracias por tu presencia acá. Saludos a la Fundación Sol, ¿no? Felicitaciones por todo este trabajo también que hacen en beneficio de la discusión ciudadana. Invitado, si quieres este verano a estar acá, seguiremos nosotros con el programa en febrero. ¿eh? Muchas Por si gracias a andas- Por si ustedes. andas por acá. También felicitaciones por el programa, el espacio de conversación de estos temas que, como vemos a veces en el mainstream, los grandes medios que se llama, por los auspicios también pareciera que no los toman tan en serio o tan en profundidad como hace falta. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Fue el programa de hoy, se nos acabó. Conversaciones necesarias, por supuesto, dentro de este living ciudadano del Chile que estamos escribiendo. Hasta la próxima, que esté bien. Chao.